historia de una ciudad, es una novela sobre una ciudad imaginaria, pero construida con trozos de ciudades reales, con trozos de Valladolid, de Zamora, de Toro, de León, de Río Seco, etc. Pero si es una ciudad, si es un espacio imaginario, es un tiempo muy real. Semana Santa, abril de 1977. Un momento clave en la historia de España, un momento cuando todo gira, cuando se produce el punto de inflexión en lo que iba a ser la transición, el momento en que se hace irreversible la marcha hacia la democracia con la legalización del Partido Comunista. Un espacio imaginario en un tiempo irreal. En una novela que ha tenido dos títulos. Ahora se llama Pasos en la Piedra, que se refiere al espacio, a ese espacio imaginario, de esa ciudad imaginaria construida con elementos reales. Y el título anterior, el que ha tenido hasta hace muy pocos días, el título que inspira incluso el dibujo de Rafa para la portada, alude al tiempo. Se titulaba Los días santos. La novela es absolutamente coral, en la que el protagonista es la ciudad, esta ciudad imaginaria presentada a través de toda una serie de personajes que tienen algo en común. Están dentro y están fuera. Son parte de la ciudad, pero ninguno de ellos es demasiado sociable. Son un teólogo de la liberación que ha sido desterrado a esa ciudad de provincias, un poeta absolutamente asocial que vive en una choza fuera de la ciudad, un escultor paralítico que no se relaciona con nadie, un músico que ni siquiera habla con sus compañeros de convento, etc. Es decir, es por tanto una perspectiva que es al mismo tiempo interior y exterior, desde el margen, desde fuera. Una y otra vez hay descripciones de la ciudad desde el otro lado del río, cómo se ve la ciudad desde fuera. Pero estas voces de estos personajes que todos tienen algo en común, que son célibes, que no tienen pareja, aunque todos ellos tienen alguna herida en su pasado que explica esa situación. A ese coro de voces se unen una serie de jóvenes, fundamentalmente dos, que van a ver la Semana Santa. Un antropólogo alemán que se llama Peter Steine, que es un homenaje a Pedro Piedras, que hoy no ha podido venir por razones de trabajo, que quiere hacer un estudio sobre las costumbres españolas y sobre la Semana Santa, y su amigo Germán, el hijo del gobernador civil, un simpatizante comunista, que fundamentalmente se siente un cineasta por vocación, pero que por razones familiares tiene que estudiar Derecho, y que trata de enseñar a su amigo alemán, en esa contradicción, la Semana Santa de su ciudad. Son fundamentalmente dos miradas. El antropólogo va siempre con su Leica, está haciendo continuamente fotos de los momentos claves de la Semana Santa, de todo lo que le rodea, y por su parte Germán, el otro personaje, está rodando un documental imaginario, está concibiendo planos, movimientos de cámara. Es justamente la visión desde fuera. Representan la generación que es mi generación, la que está justo delante de la de Rafa y José Manuel. Sobre estas voces aparecen a veces otras voces misteriosas. Hay momentos en que aparecen poemas que no se sabe si son obra de Alas, del teólogo, si son obras del poeta o si son obras de José Manuel. O incluso voces que vienen de muy atrás, en el pasado. Desde la Jerusalén del siglo I aparece la voz de la Magdalena o la voz de Jesús. Y a veces se confunden. Al final, en el momento de la resurrección, Barrio de Piedra y Jerusalén se van a fundir. A participar de una manera que a mí me parece, bueno, pues extraordinaria, muy especial, ¿no? Que es configurar o concebir la portada, esa espacialización del tiempo que es el relato, ¿no? que decía Oteiza. Y bueno, cuando me dio su texto, y me quedé absolutamente maravillado con él por todo lo que ha dicho Enrique, yo quise explorar en mí, como castellano, como vallisoletano, como un testigo más de ese barrio de piedra, como uno de esos personajes que de alguna manera estaba desgranado por las páginas del texto de José Manuel, ¿no? Y al pensar en ello, pues lo único que tuve fue que acudir a mi recuerdo, al recuerdo de lo que para mí era la Semana Santa desde que era niño, ¿no?
Y descubrí varias cosas, ¿no? En primer lugar, descubrí que a mí la Semana Santa siempre me conmovió y me ofreció muchísimo pudor el hecho de esa violencia extrema, de lo que hemos hablado más de una vez, de esa exposición natural de la violencia extrema. Pero había muchas más cosas alrededor de esa Semana Santa, porque tú ves esos pasos, esos maravillosos pasos, esa imaginería castellana, con una violencia, con un dolor, con un sufrimiento, tan meticulosamente expuestos, y descubres, pasados los años y visto todo con cierta distancia, que bueno, no deja de ser artificial, que no deja de ser mentira, que no deja de ser un modo de... que a pesar de lo que todo el mundo dice, que el arte pues es una cosa que no sirve para nada, no es cierto. El arte realmente es muy útil, es una de las cosas más útiles que el hombre ha concebido jamás. Decía también Oteiza que el arte, la palabra que se utiliza en euskera para decir arte, es la misma que se utiliza para decir trampa. Pero no hay que irse al euskera para reconocer eso, ¿no? En el castellano nosotros también sabemos reconocer lo que es un arte de pesca o sabemos reconocer lo que es una artimaña. Realmente el arte es eso, el arte es una trampa. El arte es una trampa en la que nos quedamos atrapados, los pescadores de hombres atrapan a los hombres en sus redes, y esa obra de arte que podía ser el espectáculo de la Semana Santa me dio la sensación de que era muchísimo más. Es decir, la obra de arte en su conjunto es toda ella la historia de la pasión y toda ella la religión en sí. Es decir, podríamos pensar que la religión es una gran obra de arte, una obra maestra concebida a lo largo de muchos siglos, perfeccionada a través de muchas personas que han ido aportando, desde Pablo de Tarso, esa pequeña primera concepción del héroe, que es ese Jesucristo que resucita, hasta Juan Pablo II, que yo creo que ha sido el último gran hacedor y gran perfeccionador de esta gran obra de arte que es la Pasión. Que menos es más, ¿no? Y el germen de la novela iba a ser una colección de cuentos, pero de repente todos los personajes empezaron a cruzar entre ellos y a construir toda la trama, y yo vi que tenía coherencia en esos 5 días y terminó construyéndose la trama, pero iban a ser cuentos, y en esa colección de cuentos iba a meter interlineados poemas. Los poemas son textos que el padre Alas, uno de los personajes protagonistas, escribe. Son poemas de amor erótico. Él, como sacerdote y como célibe, pues no puede, como sabéis, mantener relaciones, pero sin embargo él tiene una historia en el pasado que no voy a contar, que de alguna manera le remite a ello, y tiene una proyección en el futuro, que son 2 personajes jóvenes, un jovencito postulante en su postulantado, que se llama Juan y que es de origen árabe, ya os lo contaré, ya leeréis por qué, y Asma es su amor. El padre Alas disfruta viéndoles, es una cosa curiosa, disfruta viéndoles, recuerda su tiempo de hombre joven, disfruta viéndoles y propicia incluso él mismo sus encuentros y se imagina sus encuentros. Esos encuentros que están pues basados en el Cantar de los Cantares, están basados en la poesía erótica, y que de alguna manera mis amigos lectores que lo leyeron consideraron que eran como pequeñas islas, pequeños espacios de paraíso, ¿no? de ese Edén al que ellos siempre quieren ir y al que yo a los lectores intento invitar a entrar. No sé si... Rafa leyó la novela, me dijo una cosa, yo creo que de las cosas más hermosas que me ha dicho nunca. Me dijo: amigo, has necesitado 48 años para escribir esta novela. Y yo creo que tiene razón. Tengo la suerte
engañar a algunos seres queridos. Cada vez que puedo, que tengo un fin de semana, cada vez que tengo un puente, en mi familia ya lo saben, me conocen porque pongo dirección. Esta vez nos vamos a Ollambre, esta vez nos vamos, bueno, pues con alguna persona muy querida, pues tengo la suerte de haberme recorrido prácticamente todo el Duero y algunos fragmentos, algunos recorridos pateados de pata, desde el nacimiento en Picos de Urbión hasta Oporto, hasta la desembocadura, por diferentes sitios. Recuerdo, por ejemplo, con Luis, una madrugada maravillosa en Castronuño, donde lo pasamos maravillosamente bien y entramos en comunión con la naturaleza, cantidad de garzas, de pájaros, lo disfrutamos como locos, ¿no?